Bueno, vamos a estudiar ahora el principio de operación de las válvulas de presión y vacío y vamos a ver para qué sirven. Servidor de ustedes, Julio César de Jesús Balanza Chavarría. Miren, las válvulas de presión y vacío se utilizan en los tanques de almacenamiento de la industria petrolera. Se colocan en la cúpula, como se ve en la figura, en la cúpula del tanque, ¿verdad? Y tienen como función la siguiente: cuando el tanque está recibiendo, entonces el líquido al ir subiendo comprime y además desprende vapores, ¿sí? y gases y comprimiría la cúpula y la levantaría. Entonces, para evitar esto, la válvula de presión y vacío tiene un plato que se llama plato de presión, que levanta y releva esta presión a la atmósfera. Este plato se calibra a una presión tal en kilogramos por centímetro cuadrado, que como es una presión muy baja, se menciona en pulgadas de agua, ¿sí? Se levanta a una presión que iguala al peso de un centímetro cuadrado de la lámina de la cúpula del tanque. Por ejemplo, si se calibra el plato a una pulgada de agua, según lo vemos aquí abajo, equivale a 0.00254 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, si se calibra esta pulgada de agua, quiere decir que tiene una lámina que pesa un centímetro cuadrado de la misma, pesa 0.00254 kilogramos. De tal manera que en cuanto llegue a la presión en que la cúpula, las láminas se va a levantar, el plato releva y evita esto. Ahora, también tiene un plato de vacío. Este trabaja cuando el tanque se empieza a bombear. Cuando esto sucede, entonces se presenta una presión menor a la atmosférica dentro de la cúpula y el plato de vacío se levanta y permite la entrada de aire igualando las presiones interna y externamente, ¿verdad? Si no sucediera eso, entonces como la presión atmosférica externa es mayor que la presión dentro del tanque, pues entonces con varía hacia abajo se colapsaría la cúpula, de tal manera que durante los eventos de recibo y bombeado del tanque, la cúpula estaría levantándose y colapsándose hacia abajo, levantándose y colapsándose, y entonces la soldadura que la une al resto del cuerpo cilíndrico del tanque, que va por toda la orilla, esta soldadura, pues se fatigaría, le pasaría lo que le pasa a un alambre cuando lo agarramos y lo doblamos en un sentido y en otro muchas veces, llega un instante en el que se fractura. Bueno, eso es lo que le pasaría a la cúpula, y para evitar este problema, que sería costosísimo la reparación, pues se instala este equipo que recibe el nombre de válvula de presión y vacío. Vamos a leer un poco más sobre esta información, que lo tenemos aquí escrito. Dice: las válvulas de presión y vacío, también llamadas cebollas, este es el nombre que reciben en la práctica, se instalan en la cúpula de los tanques atmosféricos de almacenamiento de hidrocarburos de baja presión. Ver figura siguiente, los tanques metálicos. Estas válvulas tienen dos platos, uno que abre cuando el tanque está recibiendo, evitando que la cúpula se levante, y que se calibra a que abra a una presión expresada en pulgadas de columna de agua, que en kilogramos por centímetro cuadrado igualaría al peso de un centímetro cuadrado de la lámina de la cúpula del tanque. Una pulgada de columna de agua es igual a 0.00254 kilogramos por centímetro cuadrado. Estas presiones positivas se presentan cuando el tanque está recibiendo o cuando está en reposo, en este último caso debido al desprendimiento de vapores del hidrocarburo almacenado. El plato de vacío abre cuando el tanque está siendo bombeado, lo cual produciría en la cúpula una presión menor que la atmosférica o vacío, evitando así que la cúpula tienda a colapsarse, chuparse. La función de estas válvulas es, por lo tanto, evitar el ascenso y luego descenso de la cúpula, que dañaría la soldadura que la fija al cuerpo circular del tanque. El plato de vacío no se calibra, ya que se desea que abra en cuanto la presión dentro de la cúpula disminuya debajo de la presión atmosférica. La calibración del plato de presión se efectúa agregando rondanas de plomo que se insertan sobre el vástago vertical que para tal propósito tiene dicho plato, el plato de presión.
de tal manera que el peso del plato más el peso agregado en kilogramos dividido entre el área en centímetros cuadrados del apoyo circular del plato en la boca del cuerpo de presión de la válvula dé el peso de 1 centímetro cuadrado de la lámina de la cúpula del tanque, evitando así que aumente más la presión y por lo tanto se levante la cúpula. Otra de las funciones de la doble de presión y vacío es minimizar las emisiones al ambiente, así como disminuir al mínimo las pérdidas de producto debido a evaporación. Cuando estos dispositivos se combinan con un sistema recuperador de vapores diseñado apropiadamente, las pérdidas pueden ser reducidas prácticamente a cero. Vamos a ver adelante que hay una doble de presión y vacío que tienen en un costado una brida con la cual se puede conectar a una línea se tiene una recuperadora de vapores en esta línea que levanta la presión de pulgadas de agua a la presión en kilogramos por centímetro cuadrado de la cabeza, del cabezal de gas, e inyectan este gas y por lo tanto todo se recupera y se puede procesar, ¿sí? Vender, ¿sí? Dice, hay modelos de válvulas de presión y vacío que están provistas de una descarga con bridas, lo que les decía, para en su caso conectar una línea y entubar los vapores a un sistema de recuperación de los mismos o a su destrucción, un quemador normalmente, con lo cual no se dañaría el medio ambiente. En las figuras a continuación, la figura 1 corresponde a una válvula de presión y vacío que descarga a la atmósfera y la figura 2 una válvula de presión y vacío que descarga a un ducto para la recuperación de vapores. Y bueno, aquí tienen ustedes en la válvula 1, como ven, es una válvula de presión y vacío con venteo a la atmósfera. Cabe mencionar que en la parte izquierda se tiene el plato de vacío, la parte circular izquierda. Y en la parte derecha se tiene el plato de presión. ¿Sí? Todas las válvulas de presión y vacío están así. Del lado derecho se tiene otro válvula de presión y vacío que tiene una brida para descargar a una recuperadora de vapores, con lo cual todo el vapor se podría reinyectar al cabezal de gas y no habría pérdidas ni contaminación atmosférica. Entonces la primera dice válvula de presión y vacío con venteo a la atmósfera y figura 2, válvula de presión y vacío con descarga a un sistema recuperador de vapores. Y aquí tenemos desarmada en una vista explosiva de la válvula, ¿verdad? Y tenemos primero en la parte de arriba la cubierta de la válvula. La cubierta de la válvula va fija al cuerpo de la válvula, al cuerpo inferior de la válvula, por medio de dos espárragos y tuercas, dos mariposas que se ven ahí, ¿sí? Con esto se fija al cuerpo, ¿sí? Después de la cubierta se tiene una malla de protección que evita que, extraños, hojas o a veces hasta pájaros hagan su nido ahí, con lo cual se descalibraría el plato. Entonces la malla de protección, ¿sí? Más abajo se tiene el plato de presión, que del lado derecho se ve un detalle del asiento del plato en la boca del anillo de presión, ¿sí? Que como se ve tiene un colchón de aire y tiene una membrana de teflón que es la que sella sobre la boca del anillo de presión, ¿sí? Luego tenemos del lado derecho el plato de vacío, ¿sí? Que también tiene una malla de protección en la parte de abajo, ¿sí? Se tiene el anillo de la sección de vacío y también tiene una tapa con guía para el vástago. La otra tapa también tiene una guía para el vástago del plato de presión. El D es el diámetro de los espárragos, de mayúscula, ¿sí? A mayúscula es el diámetro de la brida conectora de la válvula a la cúpula del tanque, y B grande es la distancia entre el centro de los espárragos, y C pues es el diámetro de entrada del vapor del gas a la válvula. Vamos a ver aquí la tenemos operando a la válvula. En la primera figura no se tiene al tanque ni recibiendo ni bombeando, está en reposo, ¿verdad? Y entonces aquí lo tienen y entonces se ve del lado derecho que tanto el plato de presión como el plato de vacío asientan sobre las dos bocas, ¿verdad? Sus dos asientos, y quedan en reposo ahí y no hay ni absorción ni emisión de gas a la atmósfera.
Y dice, sin actividad el plato de presión queda sellado a la atmósfera. En la segunda figura se tiene en un tubo que se ve aquí a la derecha que está cargando, está llegándole líquido al tanque, por lo tanto está aumentando la presión en la cúpula, se ven unas flechas negras, estas flechas negras pasan a la válvula de presión y vacío y el plato de presión las releva, se ven las flechas negras en la parte superior que está relevando. En estas condiciones, del lado derecho se observan las flechas negras entrando a la válvula de presión y vacío, el plato de vacío se cierra por la misma presión, inclusive se cierra, mientras que el plato de presión se levanta y permite la salida de los gases estos, claro, a través de la malla, ¿verdad? Y en el claro entre la cubierta y el cuerpo de la válvula. Dice, a la carga llenado, el plato de presión se abre, permitiendo liberar el excedente de vapores que se origina por el producto que está ingresando. Y aquí por último tenemos el caso en el que el tanque ya se está bombeando, se está descargando. En estas condiciones la presión dentro de la cúpula es menor que la atmosférica y si es menor que la atmosférica, entonces el plato de vacío abre, aquí del lado derecho se ve plato de vacío levantado, permite la entrada del aire con las flechas negras que entran a la cúpula del tanque y evitan que la cúpula se combe hacia abajo, se chupe, se colapse. Dice, a la descarga, vaciado, se abre el plato de vacío compensando la presión interna del tanque con la presión externa, evitando que el tanque colapse por vacío.